Hola a todos, mi nombre es Estefanía Campos, soy profesora del Rincón del Policía y en esta clase os voy a explicar un concepto muy importante que debéis saber sí o sí sobre el tema 41 de la energía. ¿Queréis saber cuál es este concepto? Pues vamos a ello. Antes de empezar a hablaros de este concepto tan importante que os quiero explicar sobre el tema 41 de la energía, vamos a ver en qué consiste la estructura global del tema, cuáles son sus puntos principales y por los que más han preguntado en convocatorias de exámenes anteriores. El primer punto, y uno de los más importantes que tenemos que ver, es el de definiciones. Dentro de definiciones vamos a ver definiciones de energía relacionadas con física clásica, que son las más importantes de este apartado. Son las que tenemos que prestar especial atención a los conceptos de energía mecánica. Dentro de la energía mecánica, la energía potencial y la energía cinética. Otros conceptos como el de energía electromagnética, energía química, energía termodinámica o energía nuclear. Definiciones relacionadas con la física cuántica, cuyo máximo exponente es Max Planck, o relacionadas con la física relativista, cuyo máximo exponente es el por todos conocidos Albert Einstein con su famosa fórmula E igual a mc², son bastante menos importantes dentro del tema. Por lo tanto, yo centraría mi atención en el apartado de definiciones de energía relacionadas con la física clásica. Otro punto muy importante que tenemos que ver dentro del tema es el de unidades de energía, que ha sido objeto de múltiples preguntas en convocatorias previas. Principalmente yo centraría mi atención dentro de este apartado en las unidades básicas de medida dentro del sistema internacional. Son solamente 7, muy sencillas de aprender y por tanto no podéis dejar de estudiar bien estos 7 pequeños conceptos. Entre ellos encontramos el de las unidades de medida de longitud, de masa, de tiempo, de temperatura termodinámica, de cantidad de sustancia y alguno más que también tenéis que conocer sobre este apartado. El tercer punto importante dentro de este tema sería el de transformación de la energía. En él vamos a ver conceptos tan importantes como el principio de conservación de la energía, que es la degradación de la energía. También tenemos que ver conceptos relacionados con termodinámica, con conceptos básicos de termodinámica o con los principios de la termodinámica, siendo especialmente importante los conceptos básicos de termodinámica como calor, calor específico, capacidad calorífica, que han sido también objeto de pregunta de examen en convocatorias previas. También es muy importante el concepto de rendimiento, cómo somos capaces de aprovechar la energía y por qué hay ciertas pérdidas que permiten que su optimización o su uso no sea del todo rentable al 100%, sino que hay pues estas pequeñas pérdidas que hacen que el rendimiento del uso de la energía no sea del 100%, sino que se vea disminuido. Y por último, el apartado también clave de este tema, muy importante, es el de fuentes de energía, la clasificación que podéis encontrar en cualquiera de nuestros libros, tanto de temario extendido como de temario resumido. Es muy amplia y, bueno, es amplia a la par que concreta, porque lo que nos resuelve es cualquier pregunta que nos puedan hacer sobre este apartado dentro del examen. Vemos una clasificación entre fuentes de energía renovables, fuentes de energía no renovables, cuáles son limpias, cuáles son sucias, y podemos responder a cualquier pregunta que nos vayan a hacer sobre este apartado el día del examen oficial. Dentro de que son conceptos muy importantes y muy preguntados, este apartado de fuentes de energía es mucho más sencillo de estudiar porque todos conocemos que es una fuente de energía renovable. Son conceptos bastante más cercanos a nuestro día a día y que no nos resulta difícil memorizar. Por tanto, el apartado concreto sobre el que yo os voy a hacer una explicación más en profundidad para que sepáis este concepto que sí o sí debéis saber de cara al examen oficial, objeto de preguntas anteriores, va a ser otro diferente a este de fuentes de energía. Nos vamos a centrar en el concepto de la energía mecánica, en su conjunto y en las formas que incluye como energía potencial y energía cinética, y en cómo podemos aplicar el principio de conservación de la energía a este concepto general de energía mecánica. Para ello vamos a poner la pantalla completa de forma que podáis ir siguiendo una explicación mía a través de unos apuntes que tengo tomados a mano. Pues la parte tan importante del tema que os quería explicar en esta clase de hoy es la que hace referencia al concepto de energía mecánica. El concepto de energía mecánica es una de las definiciones que se ven dentro del primer apartado del tema, de definiciones dentro de la parte de física clásica, y es muy importante. Ha sido objeto de pregunta en convocatorias anteriores en 2 ocasiones y por tanto veo relevante que dediquemos un tiempo a entender y a explicaros esta parte en concreto. Ya hemos visto que la energía mecánica es igual a la energía potencial más la energía cinética,
¿Pero qué significa esto? Pues la definición concreta de energía mecánica, la definición literal, es que es la capacidad de producir un trabajo que posee un cuerpo debido a causas de origen mecánico, como su propio nombre indica. Estas causas de origen mecánico son su posición o su velocidad. Por tanto, la energía potencial hará referencia a la energía debida a su posición y la energía cinética hará referencia a la energía que posee debido a su velocidad. Vale, vamos a ir desglosando cada una de las fórmulas para ir viéndolas. En el caso de la energía potencial, dentro del tema se ven varias acepciones de energía potencial en función del entorno en el que se encuentre el cuerpo, cuál sea su posición. Si es una partícula eléctrica, pues su posición eléctrica, ¿vale? Si es una partícula del mundo físico de la atmósfera normal, pues va a ser esta definición que tenemos aquí, que es la más general, la de masa por gravedad por altura. La m de masa, la g de gravedad, que es una constante, que es 9,81 dentro de la atmósfera terrestre, y la h, que es la altura medida en metros. En el caso de la energía cinética, la fórmula concreta es la de 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. En este caso, la m es la masa medida en kilogramos y la velocidad se mide en metros partido por segundo. En este caso hay que elevar ese valor, multiplicarlo 2 veces por sí mismo, elevarlo al cuadrado. Y esta sería la definición que nos da el concepto de energía mecánica. Energía mecánica es igual a energía potencial más energía cinética. Una regla mnemotécnica que podemos utilizar para tratar de memorizar cuál de los dos conceptos es cada uno. Bien, pues en el caso de la energía potencial, lo tenemos aquí en morado un poquito más abajo. La energía potencial incluye dentro de su propio nombre la sílaba po de potencial y la última sílaba o las últimas letras de su nombre, que es al, de posición y de altura. Esto nos puede permitir recordar fácilmente que la energía potencial es la que hace referencia a su posición o a su altura. En el caso de la energía cinética, dentro de la palabra cinética encontramos la sílaba ci, de velocidad, y por tanto esto nos puede recordar también que la energía cinética es la que está asociada a este movimiento o a esta velocidad. ¿Y qué ocurre respecto a esta energía mecánica? Porque también hemos visto dentro del tema otro apartado, que es el de transformación de la energía, cuando hablábamos del principio de conservación de la energía, cuando se puede cumplir literalmente la definición de que la energía permanece constante, a no ser que haya algo que lo impida. Es decir, que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. ¿Cuándo se va a cumplir esto en el caso de la energía mecánica? Bien, pues se va a cumplir siempre que no actúen fuerzas no conservativas. Hay un tipo de fuerzas que son las fuerzas no conservativas, que lo que hacen es deteriorar la calidad de la energía, la convierte en una energía de calidad peor, que impide que su conservación pues sea del todo óptima. Un ejemplo de fuerza no conservativa sería el rozamiento. Cualquier fuerza de rozamiento hace que se produzca unas pérdidas, por decirlo de alguna forma, una degradación de la energía en forma de calor que es mucho más difícil de volver a aprovechar. Por tanto, si actúan fuerzas no conservativas como el rozamiento, no se cumpliría el principio de conservación de la energía. Pero si actúan fuerzas conservativas como la fuerza gravitacional, por ejemplo, u otro tipo de fuerzas como las electrostáticas o las de un muelle, en este caso serían fuerzas conservativas que, como su propio nombre indica, nos ayudarían a que se cumpliera este principio de conservación de la energía. ¿Y cómo podemos ver un ejemplo concreto de la aplicación de este principio de conservación de la energía mecánica? Pues vamos a poner un ejemplo muy sencillo que vais a ver a continuación, y es el ejemplo de una presa, del agua que está estancada en una presa. Vamos a imaginar esta primera situación que tenemos delante con un 1, en el que el agua del embalse está quieta y la altura de esa partícula, ese puntito azul que está marcado sobre la superficie del agua, es máxima, porque tiene la máxima altura del agua en la presa. ¿Qué va a ocurrir? Pues que se va a cumplir el principio de que la energía mecánica es igual a la energía potencial de esa partícula más la energía cinética de esa partícula. ¿Qué es lo que pasa? Que el agua está quieta, por tanto no tiene velocidad, no está moviéndose. En este primer caso tendremos que la energía cinética, esa formulita que la tenemos aquí recordada arriba a la derecha en color rosa, esa energía cinética que es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, al tener que la velocidad en este caso es 0,
0, en este primer caso 1, va a ocurrir que esa energía cinética va a ser igual a 0 y por tanto toda la energía mecánica que va a tener esa partícula va a ser energía potencial. Bien, esto se va a traducir en lo que tenemos aquí a continuación en este siguiente desarrollo de la fórmula. ¿Qué va a ocurrir en un segundo caso en el que se abren las compuertas de la presa y esa partícula que estaba quieta en la superficie de ese agua empieza a verterse por el cuerpo de la presa hacia el cauce del río? Pues que esa partícula se va a desplazar perdiendo altura. Si pierde altura, la fórmula de la energía potencial, que antes era máxima, la de mgh, esa altura ahora va a ser menor y por tanto va a ser más pequeñita. Esa energía potencial que va a tener esa partícula va a ser menor que la que teníamos en el caso 1, porque era energía potencial máxima. Si pierde energía potencial y lo que estamos diciendo es que la energía mecánica se va a conservar, ¿qué es lo que gana? Energía cinética para compensar esas pérdidas de energía potencial. Y vemos que en efecto está ganando movimiento esa partícula, va a tener una cierta velocidad que va a ayudar a esa compensación y por tanto la suma de la energía potencial más la energía cinética de esa partícula que desciende por el cuerpo de la presa va a seguir siendo equivalente al primer caso que teníamos anteriormente, en el que toda la energía mecánica era la energía potencial máxima de esa partícula P. En ese caso, lo que se va a cumplir es que esta energía mecánica primera va a ser igual a la energía mecánica segunda porque se va a conservar esa energía mecánica. Se va a cumplir ese principio de conservación de la energía. Estamos suponiendo que no está actuando la fuerza no conservativa del rozamiento, ¿vale? Que sería la que implicaría esa degradación de la energía y esas pérdidas en forma de calor. En un tercer caso, en el que bueno, el agua de la presa sigue descendiendo porque se está vaciando al haber abierto esas compuertas, la partícula primera que teníamos en la primera situación en altura máxima, después en altura media por el cuerpo de la presa y por último que llega al cauce del río, a la parte más baja del lecho del río, ¿qué situación tenemos? Pues tenemos que esa partícula tiene una altura mínima en la cual la H de la fórmula de energía potencial mgh va a ser igual a 0 y la velocidad va a ser máxima. Por tanto, toda esa energía mecánica, que en un primer caso era toda energía potencial, se va a ver transformado toda ella en energía cinética. Bien, de forma que vamos a tener que se va a cumplir este principio de conservación de la energía en las tres situaciones. Y de esta forma quedaría bastante claro y bastante explicado y desglosado cómo se produce este principio de conservación de la energía en el caso de energías mecánicas en las que no actúan fuerzas no conservativas como el rozamiento. Bien, pues de esta forma ya hemos podido entender a la perfección en qué consiste la energía mecánica, cuáles son sus componentes y cómo se podría cumplir este principio de conservación de la energía en el caso de energía mecánica cuando no actúa ningún tipo de fuerza conservativa. Espero que os haya gustado la clase y nos vemos más adelante.